Hola, soy Javier García Medina, profesor de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y director del Observatorio de Derechos Humanos en esta universidad. Presento esta ponencia también en nombre de la profesora Ángeles Solanes Corella, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Derechos Humanos de esa universidad. Además, la profesora Ángeles Solanes es la coordinadora del proyecto de innovación docente en derechos humanos, en el cual se enmarca el trabajo que aquí vamos a presentar, que es la cooperación jurídica internacional en defensa de los derechos de las mujeres, el caso Manuela contra El Salvador. ¿Por qué hablar de cooperación jurídica internacional? Pues por la sencilla razón de que consideramos que este es un instrumento que nos puede permitir la defensa de derechos humanos de forma individual, pero también poner de relieve la vulneración de derechos de manera general, porque en algunos lugares lo que podemos encontrar es una violencia institucional contra las mujeres. Por lo tanto, trabajar con un enfoque basado en derechos humanos y un enfoque de género nos parece una apuesta de primer orden para abordar este tipo de causas, para ayudar en la defensa de los derechos humanos. En particular, en el caso Manuela, el abordaje ha sido un abordaje pluridimensional, como vamos a ir viendo más adelante. La experiencia ha sido terriblemente enriquecedora por la sencilla razón de que el trabajo no solamente se ha limitado a las paredes de la facultad, sino que se ha hecho en colaboración con asociaciones feministas de El Salvador y de Colombia para llevar a cabo un estudio que ha tomado la forma de un amicus curiae que se presentaba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ayudar con una aportación técnica a dirimir de una forma mucho más adecuada la percepción de si se había vulnerado o no el derecho a la salud, a la tutela judicial efectiva y a la intimidad de Manuela, mujer que había sido condenada a 30 años de prisión por sufrir un aborto espontáneo y que había sido denunciada por el propio médico y que fallece en la cárcel tras combatir un cáncer, pues con una asistencia médica mínima muy reducida y haber vivido en situaciones de hacinamiento durante todo ese tiempo. Esta experiencia tiene además el elemento añadido de que se realiza en coordinación entre el proyecto coordinado por la profesora Ángeles Solanes Corella y también por la Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid. Por lo tanto, es un trabajo pues, que se alimenta de la trayectoria tanto del proyecto que lidera la profesora Ángeles Solanes como de la experiencia adquirida durante también todo el tiempo pasado por parte de la clínica jurídica. Por lo tanto, había una serie de garantías y una serie de elementos, pero que además estaban requeridos por la importancia y por la trascendencia que este trabajo suponía. Los objetivos que pretendíamos es apoyar la defensa efectiva de los derechos humanos, es decir, no solamente hablar o estudiar, sino efectiva, es decir, bajar al terreno jurídico y nunca mejor como este caso en el que se ha sustanciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, los alumnos desarrollaban competencias genéricas, competencias específicas de todo orden, conocimiento del ordenamiento jurídico salvadoreño, conocimiento del ordenamiento jurídico español, sino también del sistema europeo de derechos humanos, del sistema universal de derechos humanos, todo lo que había de derechos humanos en relación al Consejo de Europa, Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo muy completo que les permite una visión pues, muy amplia del derecho y eso favorece la adquisición de estas competencias. Por lo tanto, aplican conocimientos teóricos y prácticos y es un trabajo que se hace evidentemente en grupo y en equipo y que ha fomentado la sensibilización hacia una materia especialmente sensible como es la violencia de género. La metodología, por supuesto, y puesto que partíamos de un caso real, el método de casos nos parecía un instrumento muy adecuado por la sencilla razón de que iban a trabajar como profesionales. Al fin y al cabo, se pretendía que la aportación final fuese rigurosa, fuese seria, pues fuese profesional y por lo tanto los alumnos han trabajado bajo el amparo de profesores, pero también de otros profesionales que han ayudado y eso requería no solamente hacerse conscientes de las cuestiones en materia jurídica, sino también en materia social, política y económica, es decir, hacerse cargo y hacerse consciente de todo un contexto en el cual la violencia contra las mujeres y en particular frente a Manuela, pues venía y tenía unas causas, tenía todo un contexto que había que conocer. Por lo tanto, hay que analizar el problema presentado con las diferentes perspectivas y aristas, ver
que tiene muchas y diferentes dimensiones, como acabo de señalar, no solamente lo jurídico y lo estrictamente jurídico, y había que experimentar distintas formas de acercamiento al problema en sí, y por lo tanto argumentar de la manera más oportuna para la perspectiva elegida. Es decir, aquí lo que había que buscar, en particular el trabajo que nosotros hacíamos, era un trabajo destinado a desmontar la idea o a desmontar el argumento de cuándo y por qué los médicos tienen la obligación de revelar determinados secretos o saltarse el secreto profesional. Porque ese es el punto clave en el caso de Manuela y por eso es condenada y por lo tanto sufre toda esa y padece toda esa situación posterior, pero también había padecido una situación anterior que le había llevado también a sufrir esa violencia institucional, ¿no? Eh, en cuanto a la evaluación, evidentemente teníamos nuestros propios mecanismos internos de análisis, pero creo que el hecho de que caso se sustanciase ante la Corte Interamericana ya decía bastante de la calidad del trabajo y que fuera admitido, pues permitía una evaluación más que positiva, ¿no? Porque lo que habían hecho los alumnos es un trabajo sumamente crítico, con un espíritu crítico, con un análisis, con una capacidad de análisis, sobre todo de síntesis, porque evidentemente se exigía un trabajo muy conciso, muy preciso, muy riguroso desde el punto de vista terminológico y conceptual. Y aquí los alumnos habían desarrollado durante todo este tiempo también a través de este método de casos, pues una interdependencia positiva, porque había que aportar, saber que ser generoso en las aportaciones, saber que lo que uno aporta es importante para el grupo. Había una interacción de los miembros. En algunos momentos fue cara a cara, pero bueno, la pandemia ha hecho que también tuviéramos que utilizar recursos virtuales, pero sobre todo los recursos virtuales nos han permitido estar en contacto con las asociaciones feministas, fundamentalmente de El Salvador, y participar en los juicios de simulación que se habían hecho antes de que el caso entrara a sustanciarse dentro de la Corte Interamericana. Responsabilidad grupal e individual, habilidades para trabajo en grupo, reflexionar en grupo, es decir, esta capacidad de ser consciente de la responsabilidad individual, pero también de la responsabilidad grupal, pues hace que el caso en sí y la metodología utilizada pues sea especialmente idónea. Muchísimas gracias por la atención.